Hola a los que ya se pudieron estar. Maca. Voy. Nati, ¿puedes poner en tu nombre tu apellido en tu perfil? Y no solo diga Nati, para que después cuando uno pase la lista aparezca tu apellido, por favor. Macarena, ¿volviste o estás en Marte? En otra parte. Santiago, ¿cómo estás? Ya. Voy a estar en clase. Chao. ¿Segura que va a estar en clase, Macarena? Tenía el micrófono prendido. Chungala. ¿Cómo está Macarena? Bien comiendo una sopaipilla. A ver la sopaipilla, quiero ver la sopaipilla. Pero déjame. Oye, ¿qué pasa con la imagen? Varios creo que la lluvia los reproduce y no se pueden conectar por la lluvia. Sopaipilla. Hoy está buena la sopaipilla, Macarena. Profe, el internet igual está re malo. Hola, Maca. Está malo en todas partes. De Airi. hecho, a mí, Mucho La para mí Nati. todas las semanas está malo. Oye, Para mí mucho la también está mal sopaipilla. el Sí, volví. internet, pero se puede caer, chiquillas. Si ustedes escuchan mal, inmediatamente díganlo para que no se empiece a pegar esto. Ya en el otro curso tuve problemas con internet, pero en realidad todos tenían problemas. Estaba muy malo el internet con la lluvia. Yo no. Tengo ¿Cómo súper están buen por sus internet. casas? Ah, es que Macarena es bacán. ¿Cómo Qué están por lindo. su casa? Mucho viento, ¿no? Por el lado donde viven ustedes. Estoy comiendo. Bien, mucho viento, sí. ¿Sí? Yo vi unas fotos que mostraron de otros lados, de como el Totoral, el Tabo, se habían caído árboles. Estaba, estaba brígida la cosa. Hola, Hola, compañera la Nati. Y ¿cómo hola, están? Santiago. Es mi hermana ella. Hola, hermana Es Nati. que, es La que yo Nati me es meto a sus cool. clases. Yo ¿Estas me meto a clases? sus clases, entonces ella quiere meterse en las mías, entonces. Está bien. ahí. Saludos. Ah, ya. Muy bien. Ya, estoy lista. Oye, que han pasado materias estos días que yo no he estado. La verdad es que sí. ¿Hace cuánto no estaba Nati? Odio. Yo creo que por lo menos unas 5 clases porque he estado trabajando mucho, entonces no he podido conectarme a las clases, pero igual me he puesto al día. Así que ahí estoy. Hola, sí, está. ¿Has bajado de la plataforma? Sí, voy de hecho en el Power del género narrativo y esa no estuve. Me faltan como Ah, dos para ya. ponerme al O día. sea, te falta poco, porque después hicimos 2 clases de género narrativo, que son las 2 últimas, y ahora toca otra materia nueva hoy día. ¿Quién está? Claro, A ver. sí, me falta poquito. Así que ahí estoy. Ya, bien. Oye, Se somos re conectó la poco. Josefa. Josefa, ¿cómo estás? Que ponga la cámara. Bien, Sí, hoy día estamos todos con cámara. Sí, o si no mentira. me enojo. ¿Me enojo? Casi con Ay, cámara, sí. Josefa. ¿Ah? Hoy estoy en clase. Hoy día- Estoy en clase. No, no me pescan, no me Lo mismo que pescan. la vaca, le sucedió exactamente lo mismo. Estoy con audio. Hermana, ¿por qué no me gusta lo que pongo? Y a ver, ¿quién más? Neil Ojeda tampoco tiene cámara. Y Nelly Ojeda nos falta con la cámara. ¿quién La Javiera más? Morgado que se conectó Se recién. acaba Y el de conectar. Santiago Y igual. Santiago. Si no ponen la cámara, me enojo.
¿Y Y ustedes no cuando la quieren que me maca se enoja de verdad. No, verdad. Así que ya, Así que tengan rapidito. cuidado con eso. Me voy a ir de aquí. ¿Qué vimos la semana pasada? Ya voy. Es que yo soy más anónimo, así que no me gusta poner la cámara. Pero tiene una foto, es la misma cosa. Cámara, foto. Ya. Vargas, Vargas. Ya, entonces, Santiago, ya que no tiene la cámara puesta, nos tiene que contar qué vimos la semana pasada. Eso, muy bien, profe. No, porque ya, entonces Bueno. prefiero poner la cámara. Ya, no voy a hacer la No la pregunta puso, así otra que tiene que responder. la cámara, no puedo hablar. Aparte que ni siquiera se escucha bien. Cuando le cargue. A ti no- yo te escucho bien Pero mal, pero te usted escucho. no se escucha bien. Yo no Eso me es escucho verdad. bien. ¿El demás Se me escucha escuchan como bien? robot. Sí, se escucha como robot. Ah. Bueno, si se escucha como robot, todos van a apagar la cámara más rato porque la imagen es la que gasta más internet. Entonces, como todos estamos con Sí, yo cámara, creo que es vamos a mejor intentar dejar hacerlo con solamente el cámara. audio. Si no, todos se salvan, todos se van a salvar de la cámara. Depende del internet. Ya, pero que La responda Josefa rápido, nos está rápido, hablando, te va a rápido. contar. Bueno, estuvimos viendo, creo que Josefa, géneros dejémoslo a narrativos. Josefa. Josefa, Tampoco querés que te la ponga. ya, género narrativo. Muy bien. Creo Acá, que ¿qué no edad se tiene escucha. el narrador omnisciente? El omnisciente es el que puede percibir los sentimientos y todo lo que está sucediendo en la historia, ¿cierto? Cierto. El testigo, ¿Cuál? el testigo. No te entiendo, profe, se escucha súper mal. Voy a sacar, Está pegado el profe. Buena, De nuevo profe. hacemos las clases nosotros. Sí, Se se fue. fue. Ya, hagamos la clase nosotros. Pucha, la Cata Ya. sabe cómo jugar gato. voy a sacar, ¿Qué? sacar el video. ¿Cómo llegó aquí? No, pues, chao, profe, íbamos a jugar gato. Voy a sacar el video. Se van a salvar de hoy día porque si saco el video funciona mejor el internet. Ya. Nadie ¿Se con ve? cámara entonces. Voy a poder usarla porque si no se pega. Ya lo descubrí. Ya, ¿se ve? Sí, se ve. Sí. Yupi. Sentimientos, pensamientos, emociones. El testigo narra solo lo que ve y el protagonista cuenta su propia historia. La pregunta del millón es, ¿qué diferencia hay entre novela y cuento? ¿Cómo se llama? Que una es más larga y otra es más corta. ¿Cómo? Que una era más larga y la otra era más corta. ¿Cuál es La más larga? novela, en la novela explican más los personajes. Eso, también es más detallada. Muy bien. El cuento tiene final. La novela es más la más larga, puede quedar en final abierto, mientras que el cuento no. ¿Cuánto era? Bien, el cuento no puede tener final abierto. El cuento tiene que tener un final, ya sea triste o feliz, pero debe tener un final. En cambio, la novela puede quedar con un final abierto donde Feliz nosotros nomás, interpretamos el final. finales felices. ¿Les gustan los finales felices? Y po, obvio. Depende. Depende. Yo les voy a contar una historia con un final muy triste. Macarena da la PCU. ¿Sigo con la No. historia, no? ¿Pero por qué? No. Sí, No me Pero con un gusta, final no me triste. gusta la Voy a contar historia. un final triste. Pero ¿por qué yo? No, ya, pues veamos la materia. Ya no Saca el quiero. punto base. ahora se enoja. Ya, ¿cuál es la ¿Segura? diferencia ahora entre un mito y una leyenda? Que las leyendas son como de la zona, mientras que los mitos son
los que hablan de, o sea, lo que, ay, no me acuerdo del mito, pero sé que la leyenda es más de la zona, Sí, es local, la leyenda es es local. Y el local, mito es universal porque el mito explica el origen de algo. eso, que explica el origen. ¿Se acuerdan de que la semana pasada estuvimos hablando de una leyenda? Sí, no vayas a hablar del tuve porque se va, No, se va ya, la po. canción. Tuve, Fue tuve, el trauco, fue el tuve, trauco, tuve. fue el trauco, fue el trauco. Cada vez que diga tuve, esta cosa se va a pegar. Chao, le No, voy a bajar el volumen hasta que dejen de hablar de esa cuestión. ¿Por qué te da tanto miedo, Macarena? Es No una estoy leyenda. escuchando. Cuando manden un mensaje cuando dejen de hablar de eso. Qué loco. Ya, comencemos de lleno. Ah, ¿saben qué vamos a partir? Voy a partir con esto. Voy a partir con otra cosa con ustedes porque ustedes son unos muy buenos alumnos. Vamos a partir con vocabulario. A modo de inicio. ¿Cómo están en vocabulario? Décimo. Uy. creo Bien, así que me no. gusta, Macarena. La sinceridad ante todo. Encontrar el sinónimo y todos tienen cuadernos a mano, ¿cierto? Deme 2 segundos. Todos deberían tener un cuaderno a mano Pero para es anotar que la tenía materia. materia a mano, no un cuaderno a mano. Ya, en el cuaderno, ustedes van a Dos tener que segundos. buscar el sinónimo y el antónimo para cada palabra base. Tienen 10 sinónimos mezclados, 10 antónimos mezclados, y tienen la hilera de las palabras bases, donde al lado tienen que poner el sinónimo y el antónimo de esa palabra base. Y no se pueden repetir. ¿Ya? Por lo tanto, se Entendí. utiliza una sola vez el sinónimo Además y una entendí. sola vez el antónimo. ¿Están preparados? ¿Listos? ¡No, mi lápiz! ¿El resto, que no sea Macarena, está listo? Y ahora sí. Sí, No. Ya, comencemos. Tienen, si son 10, tienen 5 minutos, 30 segundos 20 minutos, por cada po. palabra. 20 minutos. 5 minutos. 20, uno por palabra. Comencemos. ¿Qué dice ahí? Se conectó la Samira, se conectó Nicolás, ¿cierto? Sí. Cristal Piña también. Que hagamos este ejercicio, vamos. Si tienen dudas, las pueden consultar, pero no les voy a decir si este es el sinónimo o este es el antónimo. La duda es como si no saben qué significa una palabra, se los puedo definir. Uy, que estoy mal, no entiendo nada aquí. Maca, si hay alguna palabra que no la conozca, Toda. me puedes preguntar. No, pero no va a decir de eso. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Profe, Dígame. disociar, Cuando tú separas cosas. ah, ya, gracias. Gélido, o no sé cómo se pronuncia, la 4, ¿qué es? Gélido viene de gel,
Viene de algo helado. Ya. Profe, Dígame. vivificador. De vivir, que le gusta vivir, le gusta la vida. Les queda 1 minuto y medio. Uy, horrible. Que se sepa. Profe, hay una que saqué por descarte. Es una opción. En la PSU, cuando tengas vocabulario y de repente no tengas idea de la respuesta, el descarte es una opción válida. ¿Inefable? ¿Qué es? Algo que no se puede contar. Mm. Va. Ya, último minuto de regalo, porque ya estamos en el tiempo, le voy a dar el último minuto de regalo. Es que somos muy lentos. Profe, volátil. Volátil es como que no se puede sostener, no se puede tocar, ¿ya? Como que no es permanente.
Ya estamos. Mm, ¿Todos listos? ¿Dispuestos? No. ¿En mm. condiciones? ¿No? ¿Les doy un minuto más? Es que si me da un minuto más, igual voy a estar igual. Qué rabia. Complicado Ya. eso de no tener buen vocabulario, Macarena, porque no ¿Qué? solo para la PSU, para la vida. Qué rabia. Estoy enojada. Cada palabra que usted aprenda nueva, trate de utilizarla en el día a día para que se le haga más familiar y después no le complique cuando aparezcan en texto, en preguntas PSU o cuando una persona te hable con palabras un poco más sofisticadas. Igual me enojé. Da lo mismo, los enojos se van y se quedan y se van. Como el internet de Santiago. Mm, Cierto. Por cierto, vivo en la costa, así que ya sabrás. Ya, comencemos. Indecible, sinónimo de indecible. Inefable. Ofensivo. Inefable, porque no se puede contar, no se puede decir. Inefable es algo que no se puede decir. Y el antónimo, Declarable. declarable, porque es el hecho de decir, de hablar. Declarable. Deliberar. Decidir. Autorizar. ¿Cómo? Decidir. Decidir. Autorizar. Ah. No, es decidir, deliberar. Por fin Porque algo bueno. yo delibero, no necesariamente autorizo algo, sino al deliberar, yo llego a una conclusión, tomo la postura del resto. ¿Y el antónimo? Vacilar. ¿Vacilar? Vacilar, Bueno, porque vacilar es buena. sinónimo de dudar, vacilar. Acrecentar, Aumentar. aumentar, y por lo tanto el antónimo, Disminuir. disminuir. Gélido, Congelado. Congelado. como el corazón de la hamaca, bien. Obvio. Y el antónimo, Ardiente. Ardiente. ardiente, no voy a decir como quién. Volátil, Eventual. eventual, porque no sucede siempre. Y el antónimo, Repetitivo. Persistente. Digo, repetitivo. bueno. Toma, Santiago. Te ganamos. Mortífero, Letal. Vivificador. letal, y el Letal. antónimo, vivificador. Sí. Sinónimo es letal, de muerte. Es Y que lo vivificador, anoté al revés. ah, ya. Devastador, Destructor. Destructor. destructor, y el antónimo, Constructivo. 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 Contingente, Inconstante. no. Improbable. No. O sea, no. No. No sé. Contingente yo puse semejanza. Ese fue el que hice como por descarte. No. No. Ya, Es entonces que me no tomo- imagino como contener algo, así como apapachar algo contingente. algo así. Autorizar, ¿no? Utilizamos eventual, Sí. 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 Yo creo que la otra era inconstante. Volátil. sí, la 3 era inconstante, tenía toda la razón, y aquí es eventual. O Ahí sí. Es que no me calzaba ahora. Ahora sí. La 3 era inconstante, y aquí el sinónimo es eventual. ¿Y el antónimo de contingente? Improbable. probable. Improbable. Bien. Ahí sí. Entrelazar, Entrecruzar. Cruzar. entrecruzar, y el antónimo, Disociar. ¿O no? disociar. Y analogía, No sé. Sospechar. Semejanza. semejanza, porque analogía es una comparación, semejanza, por lo tanto el antónimo, Diferencia. diferencia. Todo mal, todo mal. Ya, igual no estuve tan mal. ¿No segura? No, estuve con el trasero, pero no importa. Vamos a tratar de incorporar constantemente preguntas de vocabulario en las clases para que Por favor. vayan mejorando, porque si se fijan, no fueron tan malos, pero tampoco fue aceptable su rendimiento en vocabulario. Gracias, ¿Ya? profe. Pero podríamos hacer eso, Profe. pues en la clase usamos una palabra que aprendamos. Po. Ya, utilice la palabra entonces inefable, Macarena, en la clase.
Profe, ¿Cómo como que no se se puede acaba. decir? Ya. Ya, pues eso, cada uno tiene que tener una palabra. No es malo. Yo quiero Ya. vacilar. Ya, pero vacilar no pues es de tenéis que pasarlo ser bien, po. deliberar. Dice, A ver, ya, cuando yo le haga una pregunta, Josefa, usted me va a tener que utilizar la palabra vacilar en la respuesta de la clase. ya. ¿Ya? La suya es vacilar. Ya, Macarena, elija una palabra de las que vimos. Ya, por mientras Macarena piensa, ya. Otro. Nati, elija una palabra. Constructivo. Ya, constructivo. Ya, Yo Santiago, quiero elija una gélido. palabra. Gélido. No, yo quería gélido. Ya lo Ya, eligió entonces Macarena, se mortífero. demoró. Ya, yo otra. mortífero. Ya, mortífero, ya. Gélido Sí. es Santiago, ya. Samira, Inconstante. ya. Nicolás, ¿Qué? elija una palabra de las que vimos recién. Oh, O yo le elijo una. era. ¿Ya no se acuerda cuál eran? Si las tiene que tener anotadas en su cuaderno, po. Dios, pero no me acuerdo. ¿Y cómo no se acuerda si las debería tener anotadas en su cuaderno? Ponga la analogía. Ya una fácil, ya, analogía. Ya, Nicolás. Piña, Volátil. volátil. ¿Qué No más me entendí para qué eran falta? las palabras. Que la tiene que utilizar en un momento de la clase. Ah, ya, ya. ¿Qué más? ¿La Nelly está o no? ¿O se desconectó? ¿Qué más me falta? Yo, profe, Guillermo. Profe, pero yo ¿puede soy un decirme a naco usted? conjugando palabras, no puedo, ¿no? Mortífero. Me falta Nelly, me falta Javiera. ¿Qué más me falta? El Andrés. Ignacio. Elijan una palabra. Mientras No, están profe, igual eligiendo. puede elegirla a usted. ¿Ah? Que si puede elegirla a usted. Ya, verificador para usted. Gracias. Ya. Además, la Javiera, ¿cuál eligió? Decidí, profe. Mire, que espilla. Ya. ¿Qué más me falta todavía? El Andrés, ¿me contestó el Andrés o Ignacio recién? Ignacio. Yo todavía no tengo. Ya, Andrés. Disociar. Pensemos. Hoy día vamos a ver el género dramático. Luego de este primer ejercicio de vocabulario, vamos a comenzar con género dramático. Y recuerden que en la clase les voy a hacer a lo menos una pregunta a cada uno. Y en esa respuesta te tienen que, como sea, meter la palabra. ¿Ya? Qué Se ríe. ¿Qué tan entretenido? Hoy día vamos a comprender el género dramático como forma de representación del mundo. Por lo tanto, vamos a centrarnos en los textos que se escriben en diálogos. Reconocer conceptos y elementos constitutivos del género dramático como su estructura. Identificar las partes de la obra dramática, como son el cuadro, la escena o el acto. Vamos a analizar textos dramáticos históricos, esto quiere decir la clasificación que hay de tragedia, comedia y drama, y vamos a distinguir formas dramáticas básicas. Y por supuesto que si nos queda tiempo, vamos a ver una obra dramática. ¿Bien? ¿Como avión? Macarena, ¿Qué? ¿está ahí presente? Sí, po. Bien, usted es DIF. Ya. Y Josefa, usted es Happy. A todos les va a tocar en algún momento dialogar en una obra teatral porque tengo muchas para hoy día. Incluso Nicolás. Comience ¿Ya? Macarena y Josefa con ¿Por este qué? primer diálogo. Ya. Apuesto que te has olvidado de lo tímido que solías ser, especialmente con las chicas.
Todavía lo soy, Biff. Vamos, leyendo. vamos. Ay, me la carga leer. Josefa, Ahí es dominó, ¿cierto? piense, Josefa, antes que haga su diálogo, que la PSU son como 15 páginas de lectura la PSU de lenguaje. Sí, pero no leer en voz alta. A mí no me gusta leer en voz alta. Ah, ya, no importa. Entonces lea en voz baja para todos. No, pues en voz alta para No. todos. Ya, me dijo en voz baja. No, Josefa. Era broma. ¿Pero cómo es dominó? ¿O domino? Domino. Es domino, No ¿cierto? tiene tilde, domino. Ah, lo que pasa es que domino. Eso es todo. Creo que yo me he hecho menos tímido y tú más. ¿Qué ha sucedido, Biff? ¿Dónde está el antiguo buen humor? La antigua confianza en ti mismo. Y entre Sacude paréntesis, la ¿no tengo que rodilla de leerlo? Biff. ¿Ah? Yo por eso estoy diciendo, sacude la rodilla de Biff. Este se levanta y se pasea nerviosamente por la habitación. ¿Qué te pasa? Tatán. ¿Qué pasa? No sé qué le pasó. ¿Has asistido a cualquiera de ustedes, de estos futuros puntajes nacionales, y pueden utilizar la palabra en esta respuesta? ¿Has asistido a la puesta en escena de una obra dramática? ¿Qué impresión te produjo? ¿Han ido alguna vez a ver alguna obra al teatro, en la playa, en el colegio? Sí, Sí, po. ¿Qué obra fue a ver, Josefa? es que fui a Casablanca, esa obra que hacen todos los estudiantes. ¿Ya? ¿Y se Como acuerda que de se alguna van obra que vio? se van al teatro de Casablanca y hacen todo Yo hice Jesucristo Superstar. Ah, ¿y que usted quién era? Yo soy parte del canto. Yo Es pensé que era donde es un Macarena. musical, nosotros éramos canto y los demás actuaban, po. Ah, ya. Usted no actuó si no fue parte del canto. No, porque no actuó. No. Ay, y también hicieron una obra como de niño, como esto, ya se me fue. Sí. Otro día. Pero hicieron harta obra. Hicieron harta obra, ya. Ya, aparte de la Josefa, ¿quién más ha ido a ver obras? Yo. ¿Qué obra ha visto Macarena? Las que dan acá en la playa. Ah, ya, cuando hacen como la ¿verdad? Semana Yo igual. Liviana o el Festival del Verano y todas esas obras que hacen como acá. Sí. ¿Y alguna conocida o no ha visto ninguna obra conocida? No, creo que no he visto ninguna conocida. No, nunca le ha tocado ver, no sé, pues Hamlet, Romeo y Julieta. No, qué lato. ¿Le gustaría ver Romeo y Julieta? Ay, Obvio. fui a San Antonio. A San Antonio ¿Fue? también fui a ver una de la inclusión. Una obra ahí. Ah, ya. ¿Y qué tal? Buena. ¿Pero fue como a un lugar donde habían actores profesionales o también así como...? Sí, o sea, yo creo. Fue en Yo creo. O Puede sea, ser. eran buenos. Ah, ya. Le Nos entretuvo, llevaron que es lo importante. como anda todo el curso así. Ah, ya, ¿Está bueno? como ¿Está de bueno? paseo. Sí. Ah, bien. Y aparte de Macarena y Josefa, ¿alguien más? Yo ¿Qué fue a ver? fui a ver al Teatro de Talca la compañía de... hicieron el... Ay, ¿cómo se llama? La Pérgola de las Flores. Ah, La Pérgola de las Flores. Bien, ya una Sí. obra Sí, conocida. como muy conocida. Musical y todo. Así que Bien. estuvo bien bueno. Por lo menos, a ver, si yo le hago esta pregunta que no tiene que ver con esta, ¿qué prefieren ustedes, ir a ver teatro o ver una película? ¿O son cosas distintas? Depende, Qué complicado. Son distintas, po. depende. Depende de con Sí, quién son muy uno diferentes. vaya. Y Ah, depende. depende con quién uno vaya, ya. Sí, yo creo que en la compañía como que influye mucho en eso. Si vas con No una sé. pareja, ¿al A mí me teatro gusta. o ver una película? No, con una pareja no voy a ninguna de las dos. Pero entonces, ¿cómo? Oh, porque le toca pagar a usted la entrada. No, porque no me gusta mucho. Con mi hermana, por ejemplo, Ya. podría ir a cualquiera de las dos partes. Así como que no... Sé que lo disfrutaríamos los dos, pero por ejemplo con mis papás yo sé que ellos disfrutarían más el teatro que el cine. Por O ejemplo, si fuera, tenemos... ahora que estamos hablando recién, Romeo y Julieta, ¿qué preferirían? ¿Verla en teatro o ver la película? En teatro. Teatro. En teatro. Totalmente, porque película. está escrita. Ya, la Josefa. ¿Has visto Romeo y Julieta en película, Josefa? Sí. La de Sí. DiCaprio, Ah. como la más actual, ¿o no? No. DiCaprio hizo Una más Romeo y antigua. Julieta.
DiCaprio fue Romeo en una de las películas de Romeo y Julieta, la hollywoodense. Romeo y Julieta, DiCaprio es el protagonista. ¿De alguna de la antigua entonces vio? Sí, o sea, no salía el DiCaprio. Ya, entonces era más antigua. Sí, era Por más, eso es que digo. la vi porque teníamos que actuarla en el colegio y después leímos el libro. O sea, Ah, yo ya. no lo leí, me vi la película. Claramente vio la película. Me imaginé que no lo leyó. Y menos Además en que voz alta. yo era la narradora nomás. Usted no es narradora, Pero pues, si le dije Josefa, que sí. yo no actuaba, yo no Sí, pero esto actúo. se llama género dramático. El género dramático no tiene narradores. Usted Bueno, fue el pero yo en Romeo y dramaturgo. Julieta era narradora. No, Ahí usted fue el dramaturgo. me dijeron, tú sé la narradora, y yo No está narré. mal, pues. Está mal. Usted no narró. Usted fue la dramaturga. Usted Ya, viví expuso engañada el toda mi vida. contexto. ¿Ya? Ah, ya. ¿Qué diferencias podrán existir entre la escena escrita de la muerte del viajante, por ejemplo, aquí, y su representación en la imagen que aquí consigna? ¿Qué diferencia hay entre el texto que leyó Josefa Aymaca versus la imagen que ahí aparece? Es que acá en el texto no, aquí se sacude la rodilla de bífitos y la imagen es como estática, po. Ya, pero por ejemplo, ¿tú te imaginaste que ellos eran así, con esa vestimenta, que estaban sentados como ahí, como en una mesa, que están No. apoyando? Ah, sí, o sea, no. No, ¿cierto? Porque la imagen tiene un lenguaje verbal y un contexto que quizás el texto escrito no lo posee en este caso. Por lo tanto, tú podrías imaginarte que Biff y Happy eran distintos. Quizás Biff es un nombre como... Es que yo me acuerdo de Biff de Volver al Futuro, y era como una persona corpulenta, una persona mala. Siempre el nombre Biff me trae como antagonista para mí. Y Happy es como el asistente de Iron Man. Ya, sí, está bien. Características del género dramático, ¿ya? Pertenece al género dramático las obras literarias que construyen un mundo ficticio a partir del diálogo que los personajes intercambian entre sí. Por lo tanto, primera característica importante, siempre y absolutamente siempre el texto dramático está escrito en diálogo. No puede haber narrador, Josefa, ¿ya? Son los personajes que dialogan directamente. Entonces, ¿qué era yo? Usted era una dramaturga. Entonces, eso hay en el texto, en el Claro, el que dramático. lee, el que te dice como el contexto y los paréntesis se llama dramaturgo, y los que dialogan directamente son los personajes. O Aquí sea, yo no lo hay un que narrador decía, de me drama. acuerdo, era dónde estaban. Eso por el contexto, el espacio físico, la escena, el cuadro quizás. Acto 1, escena, cuadro, y dices, por ejemplo, estaban en la sala de clases tantas Sí. personas, eso. ¿Y la voz en off? Como esa voz en off, pero la voz en off tampoco se llama voz en off en el género dramático. El dramaturgo, nada más. ¿No? Las obras de este género son escritas por un dramaturgo o dramaturga. ¿Quién es el que va a hablar? Contextualizar. Considera la realización literaria escrita, obra dramática, su virtual puesta en escena, obra teatral. Por lo tanto, sabemos que el texto escrito se llama obra dramática y la puesta en escena se llama obra teatral. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Son lo mismo. La diferencia es que uno se actúa y el otro está escrito. El tipo de lenguaje de la obra dramática es apelativo. ¿Qué significa esto? Siempre espera una respuesta del otro. Como hay un diálogo, espera que el otro le responda para que haya una interacción entre ambos. ¿Bien hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Para puntaje nacional? Sí. Yupi. Macarena, el desarrollo de la acción dramática se produce a través de los conflictos internos y externos que atañen a los personajes. Esto es súper importante, porque siempre le hacen esta pregunta a la PSU. Te ponen un texto dramático, supongamos Romeo y Julieta, y te dicen, ¿cuál es la característica principal del fragmento anterior? Siempre hay un conflicto en las obras dramáticas. Por lo tanto, lo primero que tienen que buscar ustedes es darse cuenta cuál es el conflicto, porque esa va a ser la respuesta correcta. Entonces, el género dramático siempre gira en torno a un conflicto, y ustedes tienen que darse cuenta cuál es ese conflicto. Por ejemplo, ya, si estamos dando el ejemplo de Romeo y Julieta,
¿Cuál será el conflicto de Romeo y Julieta de la obra? La rivalidad de las familias. La rivalidad de las familias, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban las familias, Maca? Ay, Capuleto y no sé qué otra más. eso. Y no me acuerdo del otro. Capuletos y No. ¿Qué? Santo, no sé. ¿Qué? Montescos. Ah, Los Capuletos y los Montescos. La Comenzamos a reprobaron decir lo mismo. en dramático, automáticamente. ¿Cómo no saberse el nombre de las familias de Romeo y Julieta? Ay, pero sí es una cuestión súper tóxica, a mí me carga Romeo y Julieta. ¿Le carga Romeo y Julieta? Sí, ¿Le gusta más algo más lindo, como Hamlet? no soy nada romántica, entonces como que no me... Ya, pero Hamlet es romántico, le estoy diciendo más bonito porque Hamlet terminan todos los personajes muertos. Ah, sí, maravilloso. Muy bien. Bueno, en Romeo y Julieta también se mueren, pues. Oye, ¿a quién no Ah, le gusta el romanticismo y todo eso? ¡Qué terrible! A mí no me gustan las cosas menos. No sé quién oh, es, no sé quién es a mí. Yo, Natalia, Nati. Ah, Nati, no, Nati. no, ¿cómo me haces esto? ¿Viste, Macarena? No todo el mundo le gustan las cosas románticas. Qué terrible. Así que yo estoy seguro, Macarena, que usted es así por culpa de Walt Disney. Es el culpable de que usted sea así. No, lo que pasa es Aguante que yo Walt leo Disney. muchos libros, pero muchos libros románticos. Así Ya, ahora entiendo que por qué es así también. es como va Aguante por ahí Walt la cosa. Disney. Ya, está bien. Está bien, Macarena. Todos tienen derecho a leer cosas insignificantes. Todos tienen derecho, ningún problema. Me enojé. Me enojé. Ya, quienes hablan en una obra dramática son los propios personajes, pero también existe una estructura formal de la presencia del acotador, que viene siendo el dramaturgo en este caso. Porque el dramaturgo no solo contextualiza, como lo hacía la Josefa, sino también interviene en los paréntesis. Se clasifica según sea la forma literaria Pero histórica. Dígame. en el escrito interviene En entre el escrito, paréntesis, solo en el escrito. pero en la obra no. En la obra no, porque en la obra no me sirve, porque si yo sé que no sé, Romeo y Julieta se besan, en el escrito me va a decir se besan, pero en el texto, en la obra teatral, se Lo van a hacen. dar el beso. Ah, ya. Entonces no necesito decirlo. Ya, comprendo. Ya, se clasifican según sea su forma literaria histórica, en tragedia, comedia y drama. También el drama se conoce como tragicomedia, es lo mismo. A su vez, de cada cual se desprenden tipos específicos como son el sainete, el entremés, el auto sacramental, pero esos últimos no los vamos a ver porque ya no se preguntan en la PSU, ¿ya? Perfecto. Así que solo quédense con tragedia, comedia y drama, ¿ya? Que eso lo vamos a ver más, en un poquito, unas diapositivas más adelante de qué trata cada uno. Pero los de abajo, olvídense porque en la PSU no se pregunta. El teatro contemporáneo, ¿qué quiere decir esto? Desde Shakespeare en adelante, ¿ya? Shakespeare es de la época moderna, pero él rompe con el tipo de teatro y la época contemporánea, estamos hablando siglo XIX, XX, XXI, utiliza recursos audiovisuales y tecnológicos para enriquecer la puesta en escena. Porque antes, para hacer una obra, te ponían, si hay que poner un arbolito de cartón. Ahora tú puedes hacer un teatro más moderno y hay un holograma de un arbolito. Me imagino que no era tocado ir a un teatro tan moderno donde las luces te hagan la escenografía. ¿O alguien sí? Profe, no ¿Cómo? podemos ir al teatro ahora porque estamos en pandemia. ¿Cómo eso de Ya, que pero las cuando luces? fuera. ¡Ay! No, no hay. ¡Yo! ¿Qué pasó, Josefa? Cuando actuamos Jesucristo Superstar en las puras luces, pues no teníamos escenografía. Ah, usted, o sea, la obra que ustedes hicieron ya era Sí, una obra contemporánea con efectos audiovisuales. al parecer. Mire, y Josefa, ¿qué hizo? Cantó. ¡Canté! ¿Canta bien? Si estoy en el club de canto, yo creo que sí. Ah, está en el club de canto. ¿Cuál es la Nos canción típica de cante, Jesucristo que nos Superstar? cante, que nos cante, Adiós. que nos ¿Cuál es? cante. No es, Ya, pues. oye, ¿te acuerdas de alguna canción, Josefa, no? No. Es como cuéntanos, dinos lo que va a pasar. ¿Esa o no? Esa, sí, Sí, cantamos pues toda esa es la esa clásica hora. de esa hora. Ya, pues, que cante. Esa Que es la que cante una cantó canción con José, la ¿no? palabra que le corresponde. Ah, Ah, verdad. eso. No. Oye, vacilar, ¿cierto que es confundido, o no? O sea, Para sobresalir vacilar es es dudar que Josefa. Ah. ¿Y cómo uno dice, estoy dudando de algo? ¿Estoy Estoy vacilando de algo? vacilando de lo que estoy diciendo. Ah, ya.
Te veo vacilar en tu respuesta. Ah, Ahí está el no voy a contexto. cantar. Las diferencias específicas entre la obra dramática y la obra teatral. Obra dramática. Es un discurso literario que se evidencia a través del lenguaje escrito como obra literaria, en la que tanto los parlamentos de los personajes que la integran como las indicaciones del acotador constituyen un mundo imaginario. Eso es importante porque te hacen preguntas relacionadas con el mundo. El mundo dramático, por ejemplo, si ya volvemos, no sé, a Romeo y Julieta, ya que le hemos dado todo el rato con el mismo ejemplo. Puede que sí haya existido la realidad, po. Puede que sí haya un Romeo y una Julieta, pero la historia es inventada. O quizá la historia incluso es real, pero la obra fue inventada y adaptada para una obra teatral. Por lo Como la tanto, del algo fue Titanic. inventado. Es como la del Titanic, Claro, porque el Titanic es una historia real, pero la pero historia de el ellos, amor no, el amor no se ¿cierto? sabe. O sea, quizás sí también, pero se supone que no, porque es inventada. Ah, ya. ¿Ya? Y así puede pasar muchas veces. Por ejemplo, yo puedo crear una historia ficticia, no sé, po, de alguien que no ha dado ejemplo, no sé, pues Macarena. Entonces le creo una historia a Macarena. Por ejemplo, hago un personaje que Macarena le gusta los personajes o las historias de amor. Ficticio, porque a Macarena no le gusta eso. ¿Se fijan? ¿Estoy mal, Macarena? ¿No? Ya, lo otro, que la obra escrita tiene un fin estético. Aquí hay un modo de ver y representar la realidad propia del dramaturgo que le da. Por lo tanto, la obra dramática, al decir que tiene un fin estético, es que embellece la obra. ¿Te has fijado cuando ustedes van al teatro? Como que los personajes casi gritan cuando hablan, como que exageran cuando están dialogando, ¿no? ¿Le ha pasado? ¿Cómo? Espérese, repítalo, me perdí. Que exageran cuando hablan, Sí, como si estamos... Ser o no ser, he ahí el dilema, y como que hablan así, ¿o no? sí. Porque Ujú. es un fin Pero es para estético que que se tiene la escuche en obra todos lados, ¿no? dramática. ¿Cómo? Yo pensé que era para que se escuchara en todos lados. Ah, bueno, Que sí, en gritaban realidad hablan tanto. fuerte para que se escuche en todos lados, pero también es por un fin estético, como llamar la atención del público. La obra teatral en sí, la obra ya puesta en escena, es la representación o puesta en escena de una obra dramática en un teatro, sala de teatro o espacio acondicionado para dicho fin, como el que lo hizo la Josefa. La obra teatral es preparada por una compañía teatral o el curso que lleva la Josefa, que transforma el texto literario dramático en un espectáculo en el que participan actores profesionales, una serie de recursos escénicos como el montaje, la iluminación, el maquillaje, que es súper importante, el vestuario, que si yo me tengo que contextualizar a época, tengo que vestirme de esa forma, la escenografía y la dirección teatral que está, hay alguien que lo está dirigiendo. Yo creo que en el caso de la Josefa era como el profesor, la profesora, que dirigía la obra, me imagino. Sí, en la profe de teatro son 3 que Eran tres estudiaron teatro personas. en la universidad. Terminaron en un colegio aquí en el Tau. Pero está bien, quizás son Pero son felices así. felices. Pues. Eso Sí, te o sea, digo, nos son va súper felices. bien con la obra de teatro. De hecho, para este año se supone ¿Mm? que no había, ¿cómo se llama? Había hablado una academia de teatro en Santiago que no iba a venir a Ujú. ver y no iba como a apoyar con la escenografía y todo, pero valimos. No, ya creo que ya no fue. Sí, Oye, yo creo que igual ya no. fome para ustedes los que van en cuarto medio, como que por lo Sí, menos a mí me pasó que cuarto medio fue súper entretenido porque uno hace las cosas, va en el último año, tocan varias cosas entretenidas, el polerón de cuarto, todas esas cosas. Y ustedes no pueden hacer nada, po, porque están en pandemia en cuarto medio. Cuarto de media se pasa muy bien, nada que hacerle. Qué lástima, ¿eh? Son la generación del coronavirus, del COVID. Siempre van a ser Y más recordados por encima en eso. cuarto medio, qué paja. Así que una lástima nomás, nada más. ¿Cierto? Profe, yo fui la Dígame. generación del fin del mundo y estábamos con un constante miedo en que se iba a acabar todo y no iba a servir de Ah, pero nada igual carretearon nuestro... tranquilo, hicieron los polerones y todo. Sí, bueno, sí. Pero estábamos con el miedo de que no iba a servir de nada todo nuestro esfuerzo. Ah, pero eso, Pero al menos podían salir, po. sí. Los cabros no Bueno, pueden ni sí. siquiera hacerse el polerón de cuarto ni hacer la gira. Hoy la gira, muy importante. O sea, sí, La pues la gira es gira lo no más es buena. importante. Yo haría la gira igual, me da lo mismo si me voy a pandemia. No, de hecho, yo tengo pasajes comprados para irme a vacaciones ahora en noviembre y todavía está la embarrada y faltan 2 meses para noviembre. Y me da lo mismo, yo voy a ir igual. Si me contagio, me contagio.
¿Y a dónde va, profe? ¿Cómo? ¿A dónde va? ¿Te escucho o no? ¿Dónde voy? Sí. Sí. A México. ¡Ah! A Qué México. bacán. Todo eso Sí, es un que mes en el casi. verano estuve en México, pero estuve como pocos días, entonces me quedó gustando mucho. Entonces dije, voy a volver. Aparte es muy barato. Lo recomiendo. Si alguna vez quieren ir a como un lugar así como Yo quiero ir a un paradisíaco y Día que de sea los barato. Muertos. Ah, el Día de los Muertos. Yo quiero ir a un Día de los Muertos con mi hermana. Es nuestro Sí, sueño así como no, de es que muy México chiquitito. es bonito, la gente es muy amable y es muy barato. Es que, por ejemplo, me fui de Miami a México y era como que me volví millonario en ese cruce, porque Miami es muy caro y México era muy barato. Entonces, como que me gustó también eso, que la plata me cundió. Así que se lo recomiendo. Si alguno puede alguna vez, vaya a México, no es tan caro. Bien, vamos con la estructura interna. Esta es la estructura interna del género dramático, porque también vamos a ver la externa. En la estructura interna vamos a tener 4 momentos, que son la presentación del conflicto. La presentación del conflicto es, aquí te dicen cuál es el conflicto, quién es el protagonista y quién es el antagonista. Esas 3 cosas siempre tienen que estar presentes en la presentación del conflicto. ¿Ya? Te tienen que decir entonces cuál es el conflicto, quién es tu protagonista y quién es tu antagonista. Por ejemplo, en Edipo, ya que en clase anterior habíamos hablado de Edipo, ¿cuál era el conflicto de Edipo? Que quería la mamá. O sea, que se enamoró No, de la mamá. pero ese no es el conflicto Macarena. Pues ese Pero fue sí ese. un ¿Cómo que? trasfondo, pero no era el conflicto principal. Él andaba en búsqueda de algo. El Edipo que estaba escapando, pues. Me perdí. Sí. ¿Pero a quién buscaba? ¿Qué trataba de encontrar? Él escapaba de sus padres, Sí. pero cuando logra saber que ellos no eran sus padres, él empieza a buscar a sus padres. Entonces, el conflicto de Edipo es la búsqueda del padre, la búsqueda de los padres. Ah, no me perdí. Sí, pues. Y el protagonista claramente es Edipo. Y aquí, ¿cuál será el antagonista? ¿Su papá? ¿Su mamá? ¿El oráculo? ¿Quién es el antagonista de Edipo? ¿El oráculo, yo creo? El oráculo. El destino, Porque sí, él sí. lucha contra su destino y no lo puede cambiar. El antagonista es el oráculo y el oráculo termina triunfando. Es el que gana. Luego viene el desarrollo. Acto o actos en los que se desarrolla la tensión dramática mediante las acciones de los personajes y la distensión dramática que se consigue mediante el logro de los objetivos que cada fuerza en disputa propugna. Una definición súper difícil para solo decir que en el desarrollo va evolucionando el conflicto. En el desarrollo tú te das cuenta de quién va ganando en el conflicto. Si va ganando el protagonista o va ganando el antagonista. Es aquí donde tú te das cuenta. Luego viene el clímax. ¿Qué es el clímax? Donde hay más tensión. El momento de mayor tensión, donde Macarena está leyendo su obra y está a punto de su protagonista que siempre estuvo enamorada o enamorado de él o ella, y va a darle el beso y se le va a decir que sí, que se van a casar y está a punto, y la Macarena está toda emocionada. Eso es el clímax. Qué rabia. ¿Por qué qué rabia, Macarena? Estoy enojada. Pero sí está bien. ¿Le pasa eso, no? Con sus historias de amor rosas. Sí, pero igual. Me enojo. Ya, pues, ¿inventé o le achunté? Ah, qué rabia. No. Yo creo que sí. Enojada. Por ejemplo, ¿qué clímax se acuerdan ustedes de alguna película que se les viene a la mente inmediatamente y dicen, oh, este fue el momento más bacán de la película donde justo iba a pasar? O de una serie. ¿Qué clímax se les viene a la mente? Ay, no sé. La Josefa es buena para las series. Estoy pensando como en 1000 series, pero no sé. O una película, no sé, pues. A ver, no Siento sé. que es como el final. Todo lo que pienso es como que se va al final. Claro, porque el clímax va al lado del desenlace, pero es el momento justo anterior al desenlace. No sé, la Pero es Josefa le que encanta, la no niebla, sé, la película es como cuando todos se matan, pues, y él sale así como... ya, pero antes que se maten, pues tiene que ser el clímax, justo No, pues, antes. porque después de que se matan, él cacha que afuera había civilización y todo. Ya, pues es el desenlace.
Ya, pues Entonces, en el entonces momento clímax del. sería Entonces, las muertes son el clímax. sí, ¿Cómo pues, es esa eso mismo. película? ¿Truman? ¿Así se llama la película? Esa, la del No niño sé, que pues. The nace en Truman un Show. programa de televisión. The Truman Show se llama. Oh, es muy buena esa película. Hay Oye, Josefa, un... yo te quería preguntar por una serie, ¿Sí? por Grey's Anatomy. ¿Cuál sería el ¿Ya? clímax de alguna temporada? Boom. No sé, por Tiene ejemplo, la demasiados clímax. temporada. Cuando muere el protagonista, se me olvidó el nombre. Ay, no Jack- diga eso porque yo la quiero ver, po. Cuando... No, Mueren mejor no digo todos, nada. Maca. Mueren todos. Gracias por su... Cuando en el final de la temporada 6 parece, o 7, se cae el avión Ah, también ese es un momento. y Cuando muere la Lex Lexi, y Mark. Ujú. era Los la matan. mejor de todas. O cuando atropellan al George O'Malley, Oh, ese estuvo buena. también ese Pero momento es cuático. ¿Ven? Ahí habían varios clímax, ¿viste? Por temporada. Bueno, o cada el capítulo accidente tal vez de tiene su Cali y propio Arizona. clímax. ¿Mm? Macarena, El si no viste Grey's Anatomy en tus 21 años, no digas que la vas a ver en algún momento porque ya la deberías haber visto, si tiene como, ¿cuánto? Como 15 temporadas. Hoy va a salir la temporada 16 el 1 de septiembre en Por suerte. Netflix. ¿Estás contenta por eso? Sí. Sí, por fin. Ya, y el desenlace. El desenlace es la solución definitiva del conflicto dramático. Triunfo de una de las fuerzas antagónicas en pugna. O sea, el protagonista o el antagonista. Término del devenir, o sea, de que no sabías cómo culminaba la acción dramática. Finalización de la obra. En la estructura clásica, Grecia y la época medieval, se resuelve el desenlace del conflicto dramático. Eso quiere decir que la obra va a terminar, ya sea para bien o para mal, pero termina. Y es de la época moderna y sobre todo la época contemporánea que el final puede quedar abierto en las obras dramáticas. Así que, Como la pérgola de las flores, porque se supone que igual tenía como ya tenían como un acuerdo, pero al final nunca se cumplió, no se realizó igual como debía ser. claro. Ya. Bueno, es que hay muchas obras dramáticas y películas y libros que terminan, bueno, ahora estamos centrados en la obra dramática, pero terminan con finales abiertos. O finales inesperados también. Vamos con la estructura externa ahora. Acto. El acto es la división mayor de la obra. Y el acto está marcado por la subida y la bajada del telón. Primer acto, se sube el telón. Termina el primer acto, se baja el telón. ¿Por qué se baja y se sube el telón? Piña. ¿Se baja? ¿Por qué se sube y se baja el telón? ¿Para qué? ¿Cuál será el fin? Era para marcar los actos, ¿cierto? Sí, pero ¿por qué más? ¿Se te ocurre? De escenografía. Porque los personajes tienen que cambiarse de vestuario o hay que cambiar de escenografía. Se Entonces la termina la única escena. forma para que ellos tengan un par de minutos para poder hacer esos cambios es por la subida y la bajada del telón. En la época clásica de Grecia, las obras tenían 3 actos. Y es con Shakespeare que empiezan a haber 5 actos. ¿Y por qué? Porque necesitan mayor vestuario, mayor escenografía. Entonces, por eso que se construyen los actos. Por eso que hay primer acto, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Ya? Para que los personajes puedan cambiarse de vestuario y cambiar de escenografía. Por ejemplo, la obra que tú hiciste, Josefa, fue una obra completa, así como que tenía varios actos. Sí, pero nosotros no teníamos telón. ¿Y cómo Era, marcaban los actos o no los es que marcaban? es que teníamos, donde todo era luces, no teníamos un vestuario, po. Entonces terminaba la canción, terminaban de bailar y se iban todos como para la esquina y después empezaba otro baile o alguna actuación chiquitita. Así era. Ya, entiendo. Entonces tu obra no me sirve para dar el ejemplo. Pero cuando hice Romeo y Julieta en la básica sí teníamos telón. Ah, ya. ¿Y la subieron y lo bajaron en algún momento? Sí. Bien. ¿Y usted quién fue en esa obra? Yo era la dramaturga. ¿También? ¿También a Sí. Romeo y Julieta? Sí, po. O sea, Es desde que no, chica no le gustó tengo actuar. pánico escénico, po. O sea, como que no me gusta. Entonces estaba así detrás, hablaba nomás, po. Ya.
Bien. Además que le dije a la profe que yo no iba a actuar y me dijo, ya, entonces vaya a ser la narradora de todas las obras posibles que vamos a hacer en el año. Y fue Y eso así. fui. Sí, pues. Muy bien, muy bien. Ya sabe para qué sirve entonces Josefa. ¿Ah? Ya sabe para qué sirve para la vida. Si no encuentra trabajo Sí, en lo que estudia, para sea leer. dramaturga, sea la voz en las obras. Eh, ¿Bien? Ya encontró trabajo aleatorio, sí. una opción posible. Muy bien, Josefa. Cuadro. El cuadro es el cambio de escenografía. Aquí dice que es la ambientación o escenografía que recrea el espacio físico en el que se desarrolla la acción dramática. Por lo tanto, es el cambio de escenografía. Entonces, si la Josefa tenía de escenografía un río y después aparece un castillo de fondo, eso es un nuevo cuadro. Por ejemplo, aquí, esto es un Oh, no, fragmento hubo un año que actué de Dorothy, de Dorothy, ¿de qué? el mago de Oz. Ah, del Mago de Oz, ya. Sí, esa fui Dorothy. Ah, me caché. Fui Oiga, Dorothy. ¿y se sintió realizada por hacer eso? No, de hecho actué un poco mal. Ya, me imagino. Fue horrible. El Pero fue ejemplo bacán. del cuadro. Una habitación en la mansarda de una casa de pensión en un barrio residencial, venido a menos, en la periferia cercana al centro de la capital. Entonces ahí te dicen cuál es el cuadro. ¿Ya? Una mansarda. ¿Qué es una mansarda? ¿Nadie sabe lo que es una mansarda? Algo con manzana. No sé. No. Un árbol con manzana. Debe ser como fuera de la ciudad. No sé. No. No tengo idea. Una mansarda, supongamos que una casa tiene 3 pisos. El primer piso, el segundo y el tercero tienen un techo en A, que es un techo bajito, donde uno en el medio se puede parar bien, pero en los costados como que fuera, tienes como agacharte un poco. Es una mansarda. Cuando el segundo o tercer piso no es levantado, no es alto, sino tiene el techo en B. Es como, tienen un nombre también las mansardas, como cuando uno dice, oye, en las películas sobre todo, dice, te tocó dormir en tal parte, que es como la parte de arriba, Como donde, la azotea, como que es la como azotea, efectivamente. Como la azotea es una la mansarda. ventana, como la parte de arriba. Sí. Y ahí donde siempre O el está, en las desván películas de también le terror, siempre dicen. está Chucky, los monos, están, justo el fantasma está ahí. Anabel. Anabel, claro, siempre en la mansarda está todo. Después viene el discurso acotacional, que son las acotaciones, que son los paréntesis, y son intervenciones del autor acerca del modo en que debe representarse la obra dramática al llevarse en escena, que vendría siendo, si es escrito, porque esto solo sirve si es escrito, lo que hacía la Josefa. Y ahí decir, y Macarena besó a su amado. ¿Macarena ha actuado en obras? Sí. ¿Y le ha tocado darle un beso a alguien en una obra? No, No, no. nunca fue Julieta en su obra. No, porque no me gustaba interpretar esos papeles. ¿Qué papel le gustaba? ¿La de la psicópata? Claro, algo así. No, pero fui Marco del Pont en una obra como de historia. Y, ¿Ya? y era como, ¿qué fue? Hicimos la obra del Trauco y yo era como... El Trauco. Yo era el Trauco, de hecho. No, yo movía como el agüita, que así, como, nunca me ha llamado la atención. Le voy a preguntar a alguien muy importante si ha actuado, que para mí es un actor pero innato porque el año pasado lo vi actuar en clases. Nicolás Ceballos. Yo sabía que era yo. ¿Ha actuado alguna vez? Nunca. No. ¿Solo el año pasado cuando lo hizo actuar en clases? Sí, pero ahí nomás, pues. Ya. Pero no se atrevería a actuar con un público. No, yo no sirvo para eso. Ya. No es payaso de nadie. No, Ya, de mi muy sala bien. no. Ya. A mí me contaron que van a hacer una obra por estos lados que necesitan un actor que es un amor con una española. ¿Le suena? ¿Parecido a la realidad? Ya, eso puso fome. Tienen que contar la historia porque siempre estoy colgada. No, profe, no la puedo. Ya bien, el ejemplo dice, Moncho,
don Juancho Moncho. Dice, 8, 9, 10, 11, 12, anota. 12, 14, revisa el contenido de la caja. Esta maldita cosa no cunde. ¿Habrá un hoyo? ¿Algún ratón se debe estar comiendo mi trabajo? Tirita. O sea, él anota, revisa el contenido de la caja y el tirita vendría siendo una acotación o discurso acotacional. Aparte. El aparte es cuando un personaje de la obra se queda hablando solo y se supone que el resto de los personajes no lo está escuchando y puede incluso dialogar con el público. ¿Han visto obras que son así? Donde queda algún personaje solo hablando, haciendo algún monólogo y de repente le hace pregunta al público. Sí. ¿Y usted le ha contestado, Macarena? Cuando Sí. hace las preguntas. ¿Sí? Sí, pues soy ¿Se acuerda de chica. alguna situación? Es que la hora es de acá abajo nomás, po, y cuando era chica el Ya, gato pero Toto. ¿le preguntaron directamente a usted o preguntaron al público en general? No, el gato Toto nos preguntaban como a los niños, pero en Ya. la obra, en esta de acá, como en general. Típico que, no sé, pues el protagonista dice, ¿la mato? O el antagonista, ¿la mato o no la mato? Y pregunta. Y ahí todos dicen, no, no la mate, no la mate. Y al final igual la mata porque da lo mismo lo que ustedes respondan. Es como hacerlo partícipe de la obra, pero no es que vayan a modificar la obra por lo que respondan ustedes. Casi. Escena. Unidad de la acción dramática definida por la entrada o salida de cualquier personaje. Eso es una escena. La entrada o salida de cualquier personaje dentro de la obra. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos en una obra, Macarena y yo, y llega la Josefa. Es una nueva escena. O estoy con la Macarena y la Josefa, y de repente yo me voy y se quedan las dos solas. Nueva escena. ¿Ya? Porque la escena es la entrada o salida de cualquier personaje dentro de la obra. ¿Se entiende? Sí. Súper. Los personajes son quienes participan de la acción dramática encarnando una forma de ser o representando un imaginario social y cultural determinado. Están provistos de una historia, un carácter y un temperamento que los particulariza. Pueden ser individuales o colectivos. Esto es importante. Hay personajes particulares y personajes colectivos. Los particulares son protagonistas, antagonistas, los secundarios. Son los que aparece su nombre. En cambio, los personajes colectivos aparece el nombre del grupo y no de un personaje en particular. Por ejemplo, no sé, estamos en una obra donde hay un asesinato y de repente dice, llegó la policía, dice policía, 2 puntos, pero no te nombra de cada uno de los policías, sino aparece policía. Es un personaje colectivo. ¿Se entiende? Ujú. Si fuera una obra chilena, diría Pacos, no diría policía. Las obras dramáticas se dividen en 3: tragedia, comedia y drama. Vamos con la tragedia. La tragedia, obra dramática de carácter sagrado. ¿Por qué sagrado? Porque los protagonistas dialogan incluso con los mismos dioses. El protagonista es un estereotipo. ¿Qué significa un estereotipo? Un ideal. El protagonista es un ideal, el protagonista encarna valores, el protagonista es como lo que nosotros quisiéramos alcanzar a ser. Por eso, Edipo, rey, príncipe Hamlet, princesa Electra, princesa Antígona, ¿ves? Todo de la realeza o nobleza, porque son un ideal. Entonces, de carácter sagrado, en la que el protagonista es enfrentado a un destino trágico e ineludible. El protagonista nunca le puede ganar a su destino. Edipo, haga lo que haga, nunca va a poder salvar a su padre, no matarlo, y no casarse con su madre. Haga lo que haga, va a terminar cumpliendo el destino. Dicho designo, o fatum, signo fatal, puede ser considerado un castigo de los dioses que culmina con la muerte, la degradación de la vida del personaje en cuanto a su proceder moral, como también puede manifestarse en una serie de adversidades que lo llevan a padecer el dolor, incluso la anulación. Por ejemplo, siempre en la tragedia el protagonista va a ser estereotipo. Siempre no le va a poder ganar al destino. Y también el final es predecible.
¿Qué significa que el final sea predecible? Que de antemano uno sabe el final. Porque como no se puede cambiar el final, uno sabe de qué se trata, Todos se van a sabe morir. cómo va a terminar. ¿Ah? Todos se van a morir. Todos se van a morir. En la antigüedad, los espectadores vivificaban las tragedias mediante la catarsis. ¿Qué es una catarsis? La catarsis es cuando el público se identifica con los personajes, a tal punto que si el personaje sufre, el público sufre. Si el personaje llora, el público llora. ¿Han vivido catarsis ustedes? Más o menos lo que me pasa siempre con Grey's Anatomy. Lo del Derek. El Derek. A mí siento que me va a doler mucho el tema de Caleb ahora. Voy a Oh, llorar. ¿verdad? ¿Verdad? Ya, ahí viven catarsis, ya. No puede bien. ser. Vivo en catarsis con Grey's Anatomy. Ya, pero Horrible. no solo con series, con películas. Me imagino que hay películas que también han vivido catarsis, que se ponen a llorar, sufren en la película. No, ¿Cuál es la a mí última que película me que la hizo parece- llorar? ¿O los hizo llorar? eh, La última película. Cállate. ¿Está hablando? Impacto profundo. Mi hermana dice que impacto Ah, profundo. ya. Está gritando. ¿Qué más? No sé. ¿A otro? ¿Qué otra película le ha generado? ¿Ninguna más? Josefa, Macarena, Nicolás. No, es que en general no lloro en las películas, nunca las encuentro tristes, como la de Hachiko, todo el mundo llora y yo nunca he llorado con Ah, esa no lloró, película. chico. Oye, No, lloro con todas las películas. yo no encuentro triste la película. ¿Cómo no vas a encontrar triste esa película? Es horrible. Yo lloré todo el rato. No, de verdad que no sé por qué no lloro en esa película. Y por ejemplo, la razón de estar contigo, ya que estamos hablando de perritos. Profe, hay Dígame. una película que se llama El odio que viene de ti. Ya. Que es habla sobre el tema de como del racismo y ese tipo de cosas. Y esa me hizo así como sentir mucha rabia en algunos casos y como mucha pena y cosas así. Y es bastante buena, así que Ya, la vamos a hacer un recomiendo. ejercicio súper bueno, porque después de la clase quiero ver una película que me haga llorar. Escríbanme, pero que estén en Netflix. Escríbanme una película que ustedes crean que me va a hacer llorar y El yo voy a milagro de tratar la de celda verla. 7. Y la ¿Soy otra yo? ya la vi. Y Es la horrible. otra Esa semana película yo es desesperante. Es yo horrible. les digo si me hicieron llorar. Así que en el chat, si quieren, pueden escribir recomendaciones de películas y yo la otra semana Pero les digo si la vi y solamente si me que hizo llorar. hicieron llorar o que hicieron como catarsis con uno, porque uno no solamente puede sentir Depende, como... po. Que ustedes crean que me puede hacer llorar, como una película que ¿Vio a el mí me va a diario de una gustar, pasión? ya la vi. Pucha, yo me sé las como normales. Pero por eso, escríbanme después en el chat y yo les cuento la próxima semana, a ver si lograron hacerme vivir una catarsis. Ya porque tengo una La muy comedia. buena... Pero escríbanme en el chat, para que sigamos la clase. La comedia, obra dramática de carácter profano. ¿Por qué profano? Porque ya no habla de los dioses, que trata con humor conflictos asociados a los vicios y defectos de los seres humanos. Por lo tanto, el protagonista es un arqueotipo. Si en la tragedia era estereotipo, aquí en la comedia se llama arqueotipo. ¿Y qué es un arqueotipo? Alguna persona que encarna un vicio de la época. Por ejemplo, un loco, un mujeriego, un borracho, un aprovechador, ¿ya? Y también tiene defectos de los seres humanos. Centra el conflicto dramático en sucesos jocosos, que son sucesos chistosos, a eso se refiere, burlescos y menores en comparación con los de la tragedia, puesto que su temática está basada en la vida cotidiana. Produce la risa en el espectador. Entonces, las características importantes de la comedia es, se ríen del conflicto, el protagonista es un arqueotipo porque encarna un vicio, y lo que falta ahí decir es que siempre en la comedia debe terminar con un final feliz. Esa es como una característica importante que tiene la comedia. Siempre debe terminar con un final feliz. En otras formas teatrales de lo cómico está el soñete, el entremés, por ejemplo la sátira también, que son tipos de textos dramáticos que son como de burla, que son burlescos. Y el último es el drama, también conocido como tragicomedia. Obra dramática
que aparece en la época moderna para desarrollar conflictos individuales o sociales, alterando aspectos trágicos con cómicos, según la temática que lo determine. Por ejemplo, es lo más parecido a nuestra realidad. El drama, también conocido como tragicomedia, es lo más parecido que hay a nuestra realidad porque los personajes ya no son ni estereotipos ni arqueotipos. Los personajes son personas comunes y corrientes. Y ellos son dueños de su propio destino. No hay un destino inexorable que no puedan superar. Ellos son dueños de su destino, por lo tanto el final es impredecible. No se sabe lo que va a ocurrir, porque como es parecido a nuestra vida no se sabe lo que va a ocurrir. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si Josefa va a terminar viendo todos los capítulos de Grey's Anatomy una y otra vez por la eternidad. No sabemos si Macarena va a terminar leyendo todos los libros de novelas rosas. Y así sucesivamente. No sabemos si Nicolás va a volver a reencontrarse con la española. Y así. ¿Ven? No se sabe lo que va a ocurrir. Ay, que nunca entiendo lo que habla con el Nicolás. Nunca se entiende. Algún día vamos a hacer la obra de Nicolás, ¿ya? La vida de Nicolás en una obra de teatro y ahí van a conocer todo eso. No, gracias. Preguntas, y este es el momento donde tienen que responder con la palabra rara que les tocó. Piña, ¿qué es un desenlace? Momento donde la historia deja de ser volátil y se define. Ah, bien, Piña, súper bien, utilizaste bien la palabra. Súper. Santiago, ¿qué es la escena? La escena es el cuadro donde se lleva a cabo la obra dramática. ¿Y dónde está la palabra que te tocó? Ya se me olvidó. ¿Se Espera, le no era olvidó cuál era? gélido. ¿Era No, gélido? ya, sí, sí. Ay, no sé. No sé, pues No el sé. personaje queda gélido en la puesta en escena cuando otro desaparece de dicha acción. No sé, pues. Ya, No piensa sé, bien. luego Ya, me haces otra pregunta. ya. Sigamos con otra persona. Macarena, ¿qué es el aparte? Espérese, me perdí. Espérese. Pero es que, ¿cómo meto mortífero en aparte? No sé, pues, Josefa, ¿a ti se te ocurrió este ejercicio? Le dijo Josefa. Maca, ¿se te Sí. ocurren? Perdón, Nada de- Macarena, perdón. Es que hoy día Ya. he hablado mucho con la Josefa y siempre la Maca, por eso. El aparte es cuando el dramaturgo. No. Ujú. Es cuando los. ¿Cómo se llama? Los ¿Personajes? personajes se quedan hablando solos o interactúan con el público. Sería mortífero que hablara con otra persona porque ya no sería. O sea, con otro personaje porque ya no sería una parte. Ya, bien, Macarena, decente. Ya, Josefa, que te había mencionado. ¿Estás preparada, Josefa? No. Ya. Josefa, ¿cuándo abre los té? Esa es la ¿Mm? pregunta que me interesa de ti. ¿Cuándo qué? Abre los negocios del té. Mm. Ay, no sé cómo usar vacilando. Estoy vacilando mi respuesta ahora porque la verdad es que no sé. Ya, bien. La Nati, ¿qué es una tragedia? ¿Viva la Nati? Estoy pensando en mi respuesta, profe. Estoy Ya. construyendo mi respuesta. Es una obra dramática Ujú, que termina siempre en muerte. ujú. ¿Sí? ¿Sí? Ujú. ¿Está bien? Ya, pero ¿dónde está la palabra? Constructivo, dije que estaba construyendo Ya, mi construyendo, ya. respuesta. Ya, Ya, pues ver. Ya, Javiera Morgado, ¿qué es la comedia?
Pero profe, estoy decidiendo mi respuesta. ¿Ya? Es cuando, o sea, todos los personajes, ay, no sé, ¿Cuál es la palabra que te tocó? decidir, y ya la dije. Ah, ya, entonces está bien, ya, salvaste. Nicolás, ¿qué es un clímax? De esta respuesta depende, Nicolás, que nos cuente tu historia. No sé. Me falta la Samira. Samira, tú respóndeme, ¿qué es una clímax, por favor? ¿Qué profe? No le entendí nada. ¿Qué es el clímax, Samira? ¿El clímax? Ay, ¿cómo meto inconstante ahí? No sé, pues ese es su problema, no mío. Ay, qué amable. Ya, espera, a ver, déjame pensar. Ujú. Por mientras la Samira nos da la respuesta de qué es el clímax, el resto tratemos de contestar. La otra dramática se caracteriza por presentar un conflicto entre dos fuerzas antagónicas, estar dividida a nivel estructural en uno o más actos, construir la acción a través del diálogo entre personajes, exponer los conflictos dramáticos mediante un narrador. Antes de que digan cuál es la respuesta, Samira, Profe, no se me ocurre nada. ya no importa. ¿Pero qué es el clímax sin esa palabra? El momento de mayor tensión, pues, ¿no? El momento de mayor tensión, efectivamente. Y ahora tratemos de contestar esta pregunta. ¿Cuál sería la respuesta correcta a esta pregunta, por según? D. D, porque la 4 la dimos como 1000 ejemplos con la Josefa de que no era narradora. Entonces la 4 no puede ser. Así que estaba bien, era la D. Un discurso que se evidencia a través del lenguaje escrito como obra de arte literaria, en la que tanto los parlamentos de los personajes que la integran como las indicaciones del acotador construyen un mundo imaginario virtualmente representable. Tiene un fin estético, adscrito a un modo de ver y representar la realidad propia del dramaturgo que le da vida. La definición anterior corresponde al concepto de Obra dramática. obra dramática. Bien. Entre los elementos constituyentes de una obra dramática se encuentran acto, aparte, escena, cuadro. ¿Qué? ¿O no? Todas. Bien. Una máquina ahora, ¿eh? Ya. Corifeo, Samira y Apolo, la Nati. Comiencen rapidito para que avancemos, que son 10 preguntas las que tenemos. Príncipe Apolo, escucha también a tu vez. ¿Cuál soy yo, profe? Este es Apolo. Espere que no leo. Ya de nuevo. Príncipe Ya. Apolo, escucha también a tu vez. Perdón. Tú en persona no eres el cómplice de esto, sino que todo lo hiciste como el único culpable que eres. ¿Cómo es eso? Alarga sobre ello tu discurso. Profetizaste de modo que el extranjero matara a su madre. Profeticé que procurara venganza a su padre. ¿Y qué? Y te constituiste en defensor del inaudito asesino. Ya. De acuerdo con el conflicto que se muestra en el fragmento anterior, la forma dramática histórica citada corresponde a un o una Drama. ¿Tragedia? ¿Tragedia, po, no? tragedia, no es drama, porque dice profeticé, o sea, habla de un destino. ¿Ya? Ahí está la diferencia, de saber si esto era una drama o una tragedia. Ya.
La primera persona, Macarena. Y Martínez será Piña. Macarena con Piña. Comencemos. Aparecen en la escena discutiendo. Ya. Disculpa. No, espérate. No, te digo que no quiero hacer nada de eso y que me corresponde hablar y ser el amo. Yo te digo que quiero que vivas a mi antojo y que no me he casado contigo para aguantar tus excesos. Oh, oh, qué gran cansancio es tener mujer. ¿Cuánta razón tiene Aristóteles al decir que una mujer es peor que un demonio? Ved al hombre entendido con su bendito Aristóteles. Sí, un hombre entendido. A ver si encuentras un leñador que sepa, como yo, razonar las cosas. Malaña, el loco rematado. Malaya la tiñosa. Espérate, se me fue. Malaña la tiñosa. Eso mismo. Ah, chuta, sigo yo Otro después. también. Maldito usted. sea el día y la hora en que se me ocurrió dar el sí. Mira, complicado Macarena, no, complicado, no del sí a cualquiera, menos a Piña. ¿A qué parte de la estructura de la obra dramática pertenece el fragmento anterior? Es que se me apaga el computador. Yo creo que es la presentación del conflicto. Sí, es la presentación Macarena, porque fíjate, dice primer acto, escena primera. Basta con eso para darse cuenta. Yay. Bien. Ya necesitamos a Marcela, a Bruja y a Carmelo. Yo quiero ser bruja. Ah, Marcela. no quiero ser bruja. ¿No quiere ser bruja? Ya, sea Marcela Macarena. No, pues ya ya no quiero ser Pero ya, ninguna. hizo de nuevo. Ya. Usted es Marcela. Déjeme ver qué más está acá. Ya, Javiera va a ser la bruja y el Carmelo va a ser Nicolás. Fíjense, Ah, ¿por qué yo? Carmelo. Ah, lo Pásame el bueno. alicate, Carmelo, que no puedo ajustar estos endemoniados tornillos. Carmelo le avanza el aceite silbando, entonces entra una bruja de cuentos con su escoba y con una varita en la mano. Disculpe, joven, ¿aquí arreglan varitas mágicas? No, señora. ¿Acaso no sabe leer? Claro que sé leer, Enojado. jovencito. Antes de que naciera el primer Triceraptor, mi tío Hermenegildo me enseñó a leer. El cartel decía claramente se reparan equipos de sonido. ¿Y sepa usted que mi varita es mejor que un equipo de sonido? Escuche. Mueve la varita, se escuchan campanillas. Usted escoja, ¿lo convierto en sapo al ritmo del rock and roll o prefiere que lo haga al son de la buena cumbia? Cosa de la Edad Media. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esas son verdaderas con respecto a la información que se entrega entre paréntesis? ¿Corresponde a la voz interior de cada personaje? ¿Aporta datos útiles para la puesta en escena de la obra? ¿La emite un narrador omnisciente? ¿Solo dos o no? Solo Solo dos. dos. Meyer, quemaron su chamarra de cuero. Gran jefe blanco, el viejo portero albino del que hacen burla a los muchachos porque con el frío del invierno se le hinchan las articulaciones de los dedos y gime de dolor tras su puerta. Había hecho una pira en el patio con los abrigos y se calentaba las manos sobre la lumbre. Ultrajado. Pero eso no es posible. ¿Qué hacen las autoridades de esa universidad para impedir ese atropello? ¿Qué tipo de conflictos desarrollan el texto? Esta es la última pregunta y terminamos, chiquillos. ¿Social o no? Social, porque tiene que ver con las clases, con una persona quizás indigente y que estaba calentando, haciendo fuego con una ropa, ¿ya? Que le sacó a otras personas. Bien, queridos. Necesito que me escriban en el chat su nombre y su apellido para culminar, ¿ya? Así que vamos terminando la clase de hoy, espero les haya gustado. Escriban en el chat nombre y apellido para que queden presentes, ¿ya? Así que bien, que tengan muy buena semana, cuídense mucho, pórtense bien, y los que quieran me pueden escribir también en el chat una película, a ver si
me la recomiendan y yo termino viviendo una catarsis. ¿Ya? Chao, Así profe, que cuídese. nos vemos Chao, la próxima profe. semana. Pórtense bien, cuídense, Chao, profe. no salgan a la lluvia, no se profe. resfríen, que no les Profe. caiga un árbol encima. Chao, profe. Chao, los chicos. Chao. Chao, adiós. Nos vemos.